Y pensaba, ¿no? Porque tuvimos una semana bastante marcada con lo que estuvo pasando afuera. ¿Están al tanto, por ejemplo, de lo que estuvo ocurriendo en Estados Unidos con el caso, bueno, el conflicto entre Donald Trump, presidente, y con Elon Musk, empresario, dueño de Tesla, bueno. Sí, se picó. Forma parte del gobierno, sí, se picó, literalmente que se picó. Y no cebolla. Y no es de boya. Y también lo pensaba más allá de lo internacional con lo local, ¿no? Con lo que estuvo pasando acá, por ejemplo, con la desclasificación de ciertos archivos relacionados con el régimen nazi de Alemania, ¿no? Durante aquellos años que, bueno, se descubrió que estaban estos documentos, se los estuvo, bueno, analizando. Fue noticia, porque nosotros de alguna manera siempre además de que existe el meme de que nosotros somos nazis, según los foráneos somos descendientes de alemanes, que algunos lo serán, pero bueno, eso no implica que seamos nazis. Que primero que tengan esa ideología y segundo de que seamos todos la cara del diablo en la tierra. Es cierto de que, bueno, siempre estuvieron esos mensajes, hay testimonios, por supuesto, hay fuentes, digamos, un poco de la historia durante la década del 40 y del 50 pasó por aquí, no estuvo como protagonistas, pese a no ver tanto detalles sobre eso. Y dije, vamos a hablar un poquito, ya que hablamos, bueno, el primer caso, el internacional, va de la mano con los documentos de Epstein, este empresario, bueno, y toda esta perversión que había detrás sobre eso. Quizás en otro momento lo desarrollaremos, pero bueno, esta columna iba más por el lado de las teorías conspirativas y qué lugar tienen en el presente. Yo no sé si ustedes son partidarios tienen alguna teoría conspirativa que les guste en particular, no les voy a decir son conspiranoicos, pero sí... si hay alguna que le llame la atención, que les haga ruido. Gastón mira con una cara como diciendo, ¿de qué me está hablando este pibe? Pero bueno, existen hace un montón de tiempo. Yo quiero saber, antes de ir a la columna, si hay alguna que a ustedes le llame particularmente la atención. La de Michael Jackson estaba buena. ¿Cuál es? A ver, desarrollo. Hay dos. Había una de que estaba vivo y otra de que era familiar de Bruno Mars. No me acuerdo particularmente, familiar. Que coincidían varias cosas. Pero la de que estaba vivo estaba buena. ¿Te gustaba la que sí, nunca desapareció de alguna manera? Como claro. La de Elvis. Elvis, viste que siempre dicen que está vivo. También. Y que no falleció trágicamente. ¿En tu caso, Gas? ¿Esa es la de Elvis o la de los Beatles? ¿Cuál es la que están vivos todavía? Que se separaron, pero cada uno sigue tocando. Ah, esa no la conocía. Yo conocía la de Paul McCartney, que dicen que está muerto. Que lo reemplazaron. Está la de Coso también. ¿Cuál? Que es así, la de Avril Lavigne. ¿Avril Lavigne también tiene esa? Me parece sí. Sí, Avril Lavigne es. Sí. Pero que la reemplazaron apenas surgió, al año, una cosa así. Sí. La reemplazaron apenas surgió. Perdón, me causó eso. Bueno, y la de John Lennon, que es una teoría conspirativa. ¿Cuál también es? hay una película también de eso. ¿Qué había pasado si los Beatles no moría John Lennon? Si no moría John Lennon, claro, porque también está, creo que es Yesterday, la película, pero esa no es sobre que los Beatles no son los Beatles, que no existen, una cosa así, ¿no es? Creo que sí, pero creo que el único que quedaba vivo era John Lennon. Muestran que, no voy a hacer spoiler, o sea, no se ofendan del otro lado, pero sí, o sea, un poco en la trama va sobre eso, que nunca existieron los Beatles, que solamente hay una persona que recuerda a los Beatles, en teoría, guiño, guiño. Los Beatles. Y en teoría, bueno, están presentes de alguna manera, solo que, bueno, no son conocidos como tal, ¿no? Porque la música la compuso otro. Pero hablando de teorías conspirativas me llamaba esto la atención, ¿no? Porque es un fenómeno que atrae a la gente, que le llama la atención. Con las redes sociales de alguna manera han crecido en el último tiempo, pero sí me parece interesante abordar algunas cuestiones para, sí, quizás en otros programas, este es un programa de aproximación, sí hablar de teorías concretas, ¿no? Podemos ponerle el nombre y apellido, si quieren hacemos una selección o lo tiramos en redes sociales, cuál es su teoría conspirativa favorita, la desarrollamos al aire. Pero hoy vamos a hacer como un panorama general. ¿Por qué? Porque las teorías conspirativas en realidad existen desde... Es como la cerveza, existe desde que nos acordamos más o menos. Desde las primeras civilizaciones, desde que existe el ser humano básicamente. ¿Por qué? Porque la teoría conspirativa surge de alguna manera también como para explicar algo que no se entiende. ¿A qué nos referimos con esto? Que frente a un fenómeno que no logramos entender, que nos atraviesa de manera súbita y del cual no hay una explicación lógica, aparece la teoría conspirativa como una forma de encontrar respuesta. Y pensaba también en esta idea de los mitos, de la religión, ¿no? Como fenómenos para explicar sucesos sobrenaturales que
no logramos darle respuesta. Qué linda voz que tenía la chica. Más allá de eso, lo que me llama la atención de esto de las teorías conspirativas y demás, es esto de que quizás el terreno de lo conspiranoico es bastante amplio. Porque así como mencionaron ustedes, podemos hablar de conspiración, de que un músico fue encubierto por su identidad, un político fue encubierto en algún escándalo sexual, y eso puede ir a cosas mucho más amplias, como por ejemplo dar por sentado de que el hombre llegó a la luna, que hay mucha gente que no lo cree, por ejemplo en el alunizaje estadounidense. ¿Vos lo crees? Yo sí lo creo. Pasa que siempre me ha servido esta cosa de, no por descreer, sino por el hecho de que quizás la competencia militar, política entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevó a un impulso tecnológico muy importante, que también ya venía de la década del 40 con la Segunda Guerra Mundial, pero para generar todo ese fenómeno y llegar concretamente y que luego eso se estanque de alguna manera, a mí me hace pensar, ¿no? De si efectivamente ponemos todo el empeño necesario para lograr avances como humanidad o solamente es una cuestión de ego. Pero bueno, no viene al caso más allá de eso. Pero sí esto demuestra, ¿no?, la amplitud, ¿no? Desde casos particulares a casos generales, masivos, digamos, bastante amplios. Y acá es donde aparece una idea que es la idea de la teoría de la conspiración. Atentos a esto, que dice: la teoría de la conspiración consiste en dar una visión de los grandes acontecimientos históricos, frecuentemente mortíferos, es decir, que tiene un impacto, vamos a poner en términos de letalidad o fuerte sobre la sociedad, y que presentan o que ocurren de alguna manera por la acción de un determinado grupo que actúa oculto en la sombra y que de alguna manera tiene poder y que lo coordina de forma oculta, de forma secreta, y también con prácticas poco éticas para alterar de alguna manera lo que ocurre. Que es bastante interesante, ¿no? Porque es como una cosa de, bueno, hay gente que está conspirando contra el resto para lograr un objetivo. Esto más a grosso modo, yo no soy teórico ni mucho menos, es lo que implica la teoría de la conspiración. Pero pensaba y digo, ¿tiene sentido que funcione esta dinámica o esta lógica? ¿Por qué? Porque es una historia bastante simple para aquel que la escucha, porque tenés, por un lado, un villano, alguien que está haciendo algo malo, pero que no sabés quién es, o sea, cuesta identificarlo. Y así como hay un malo, hay gente que se ve afectada por esas acciones del villano, que vendría a ser la gente oprimida, que no tiene la capacidad de defenderse frente a estas situaciones, y tendríamos al conspiranoico o a la persona que viene a traer luz sobre estas conspiraciones como aquel héroe o figura que de alguna manera intenta combatir esta situación, que es bastante interesante, ¿no? Hay un aporte que lleva adelante Arnaud de Lacroze, un teórico, que señalaba que no siempre es fácil distinguir entre un complot real y lo que se llama teoría del complot, o esto que hablábamos, ¿no?, de la teoría de la conspiración. ¿Por qué? Porque los complots existen, eso es cierto, digamos, no es algo que escapa a la realidad, pero es difícil ponerles claridad sobre los hechos, ¿no? Es algo que no se termina de dilucidar de forma rápida y concreta. Entonces, muchas veces este tipo de cuestiones se simplifican a un complot, quizás desde lo malizo, lo más llano, bajo esta línea, ¿no? Tenés un villano, tenés a alguien que lo pasa mal y alguien que aparece para quitar las vendas de alguna manera, pero no termina por ser un complot realmente, o sin embargo, si existe ese complot, también es difícil dilucidarlo porque no son hechos que de alguna manera tengan claridad. Y a todo esto hablamos, ¿no?, en cuestiones generales, pero ¿qué pasa si a esto le sumamos el elemento tecnológico, ¿no?, el desarrollo de las redes, del celular? Y quería traer un testimonio que escuché el otro día en el medio Futurock, una entrevista entre Federico Simonetti y Julia Mengolini, en el cual el periodista habla sobre cómo el celular impacta de alguna manera en la forma de comprender de las personas, pero quiero detenerme en el análisis que hace de la teoría de Martín Gurri, que escribió un libro llamado La rebelión del público, y que señala cómo el impacto de la tecnología de alguna manera influye en las teorías conspirativas. Lo escuchamos. Que no sé si lo ubicás, el libro se llama La rebelión de los públicos, de las audiencias, algo así, que el tipo un poco lo que plantea es esto, que la exponencialidad de la información surgida a partir de internet, o sea, que tira una estadística de no sé qué estudio, pero que no sé si era el MIT o lo que fuera, que en 2001
la humanidad construyó toda la misma cantidad de información medida en bits, o sea, es un estimativo, Sí. ¿no? Que todo para atrás, o sea, de 2001 para atrás, que todos los años anteriores. Y en el 2002 la duplicó. O sea, estamos ante una curva de información que fue así. Esa multiplicidad de información... son datos... Datos de todo, de cualquier cosa, de lo que quieras. Tu opinión, lo que vos pensás, una receta, lo que fuera. Circulando. Circulando. Eso generó una circulación que lo que hizo fue que las élites que organizaban la información y el discurso, sea político, sea cultural, sea de valores, ¿no? Que es lo que pasó en Argentina, pierda el control de esa información y circulen todo tipo de informaciones. Por eso proliferan las teorías conspirativas, outsider, debates que la sociedad había resuelto, y como el tema de las vacunas, que vuelven a estar en el tapete, hasta llegar al terraplanismo, que vos decís es el sumum. Sí, de la idiocracia. Claro, entonces un poco el tipo lo que plantea es eso, o sea, plantea que hubo tanto desorden informativo que se desarmaron las élites como construcción de formación y como organizadoras de un pensamiento. Muy bien, allí pasaba el periodista también, acá le mandamos un saludo, Federico Simonetti, quien hace una reflexión, ¿no?, a partir de este libro de Martín Gurri, de cómo la sobreabundancia de información, y él lo pone en datos concretos, ¿no? Cómo de un año para el otro se duplicó la cantidad de información que había registrada en internet, en redes sociales, y eso planteado a principios de la década, del principio del siglo, perdón, pensémoslo ahora, luego de 20, 25 años después, que han cambiado significativamente los consumos, y que obviamente uno está abarrotado de información. ¿Por qué? Porque también el tiempo es fundamental para las personas. Hay una demanda, digamos, de tener esa atención por parte del público, que es el principal capital. Y estas teorías conspirativas o estas informaciones falsas de alguna manera son atractivas para esa atención, digamos, o para sembrar la duda en la gente que no sabe cómo analizar los discursos. Después podemos analizar si efectivamente esto ocurre a raíz de leads que permitan, digamos, filtrar u ordenar la información. Pero sin lugar a dudas que la abundancia de contenido permite que muchas cosas no tengan la rigurosidad o el enfoque que deberían de tener para lograr consensos o comunes acuerdos. Y esto genera que cosas que nosotros teníamos ya normalizadas, como puede ser el tema de las vacunas, ahora mucha gente piense de que no hay que vacunar a las personas, vacunar a sus hijos, no sean tarados. Y por el otro lado también se me ocurre en esto de hace horas nomás se lanzó una fuerte campaña de alfabetización, porque dos chicos en Argentina no saben leer. Entonces estamos en una situación, por lo menos dentro de Argentina, bastante crítica, donde este tipo de discursos, que como vemos tiene una estructura bastante sencilla, permean y son fácilmente aceptados por la sociedad porque no hay una discusión o no hay un análisis concreto de lo que se está discutiendo. Y también porque hay ciertos modelos sociológicos que tienden a eso. Yo esto lo tomo con pinzas, son datos de la Universidad de Atlanta, pero se habla de dos perfiles, digamos, de personas que en redes sociales, o por lo menos en la charla cotidiana, son los que tienden a fomentar la teoría conspirativa, que son dos. Yo lo puse con el título, uno el justiciero y el otro el renegado. El justiciero lo tendríamos como esta cosa del héroe, viste que hablábamos recién, Lucho, de esa persona que por vanidad y egoísmo quiere demostrar que es capaz de acercarse a esa verdad, o por lo menos lo que él considera verdad. Entonces está como en esa posición un poco de superioridad moral, de decir, bueno, yo tengo la posta sobre esto y tengo que hacer que esta gente que no es capaz de ver lo que le están haciendo sea consciente de lo ocurrido, ¿no? O de cómo se están viendo afectados. Ahí también hay una postura, ¿no?, como medio verticalista de yo soy consciente de esto, vos no, y te tengo que de alguna manera... voy a poner el término de iluminarse, que es muy concreto, pero bueno, iría en ese sentido. Y por el otro lado también puede estar esta persona que yo le puse el renegado, que es una figura solitaria, un poco nerviosa también, que quizás es indiferente frente a las explicaciones oficiales, ¿no? Esta persona que viene, vos la ves y te dicen, te miente, te meten la mula con eso, yo tengo la posta, qué sé yo. Y que bueno, generalmente puede ser gente un poco más grande, gente digamos que vive en soledad, que le cuesta la sociabilización, pero sí hay un consenso general de que hay ciertas patologías o ciertas enfermedades mentales que tienden un poco a caer en estas teorías. Obviamente todos los tenemos, nosotros lo hemos hablado recién, así que esto un poco medio que lo descarto, pero bueno,
desde el lado del informativo, por lo menos desde la academia estadounidense, se habla de esto, ¿no? De que hay algunos perfiles que pueden dar con la gente que tiende a caer en este tipo de contenidos que, bueno, existen. Me parece que está bueno no negarlos y que de alguna manera puedan salir por un entretenimiento, pueden ser... ¿Te imaginas que esto que hablamos, no? ¿Te imaginas que esté vivo Avril Lavigne y que no la hayan reemplazado? No sé, claro. O que la reemplazaron y hicieron toda una tramoya. O sea, obviamente la realidad termina por ser mucho más simple, así que bueno. En el Día del Periodista también hablar un poquito de esto está bueno. Así que escuchamos brevemente un minutito de música para separar y ya volvemos con la columna de Lucho. Vamos a escuchar un nuevo lanzamiento de nuestros padrinos musicales. Hablamos de La Maniobra Rodríguez, que decidieron sacar un corte llamado JFK. ¿Quién era JFK? ¿Saben, chicos, quién era JFK? John F. Kennedy. John F. Kennedy, muy bien, así me gusta. Porque sacaron este temón, yo lo voy a poner en total, miren, este temón, hablando de qué pasaría si un argentino mata a JF Kennedy. Este acontecimiento, recordemos, sucedió el 22 de noviembre de 1963 y sacudió al mundo no solamente por lo cruento del hecho, sino también por todo el detrás que hubo respecto a esa historia, ¿no? Mucha teoría conspirativa. De hecho, hace unos días nada más se desclasificaron algunos documentos que restaban de su gestión, digamos, de lo que ocurrió en esos años. Y un poco La Maniobra Rodríguez juega a eso, juega a pensar, ponerse en la piel de esa persona que terminó generando este acontecimiento que sacudió al mundo. Y si fuese un argentino, esa sería la teoría conspirativa de La Maniobra Rodríguez, que les mandamos un saludo. Escuchamos JFK y ya volvemos rápidamente con el señor Luciano Forastier y su columna.